mayoría de las personas entienden que el expresionismo como la deformación de la realidad para expresar de forma subjetiva la naturaleza y el ser humano. Cuando decimos ser humano nos referimos a los sentimientos de este. Este movimiento defiende la libertad industrial. El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania en el siglo XX. Surgió origen a la línea de pensamiento el cual va en contra de Hitler. El movimiento expresionista se manifiesta en diferentes campos tales como las artes plásticas, la poesía, el teatro y la danza, entre otros. Las artes plásticas fueron la primera manifestación que coincidió con el tiempo del fauvismo francés, lo que hace que junto al expresionismo sean los primeros exponentes de las vanguardias históricas. La narrativa expresionista supuso una profunda renovación respecto a la prosa tradicional, tanto temática como estilísticamente, suponiendo una aportación imprescindible al desarrollo de la novela moderna tanto alemana como europea. Los autores expresionistas buscaban una nueva forma de captar la realidad, la evolución social y cultural de la era industrial. Por ello, se opusieron al encadenamiento argumental, a la sucesión espacio-tiempo y la relación causa-efecto propios de la literatura realista de raíz positivista. En cambio, introdujeron la simultaneidad, rompiendo la sucesión cronológica y rechazando la lógica discursiva, con un estilo que muestra pero no explica, donde el propio autopotencial, donde los personajes se plantean su situación en el mundo, su identidad, con un sentimiento de alienación que les provoca conductas desordenadas, psicóticas, violentas, irreflexivas, sin lógica ni coherencia. Esta visión se plasmó en un lenguaje dinámico, conciso, elíptico, simultáneo. Dos corrientes fundamentales en la prosa expresionista: una reflexiva y experimental, abstracta y subjetivizadora, representada por Carl Einstein, Gottfried Benn y Albert Ehrenstein, y otra naturalista y objetivizadora, desarrollada por Alfred Doblin, George y Casimir Schmidt. Figura aparte la obra personal y difícilmente clasificable de Franz Kafka. Los principales dramaturgos expresionistas fueron Georg Kaiser, Fritz Böhler, Reinhard Surge, Ernst Toller, que destacó por las innovaciones técnicas y estéticas que aplicó a la escenografía expresionista. Experimentó con la iluminación, creando juegos de luces y sombras, concentrando la iluminación en un sitio o personaje para captar la atención del espectador, o haciendo variar la intensidad de las luces, que se entrecruzan o se oponen. Su estética teatral fue adaptada posteriormente Por último, cabría señalar que en el expresionismo se formaron dos figuras de gran relevancia en el teatro moderno internacional: el director Erwin Piscator, creador de una nueva forma de hacer teatro que denominó teatro político, experimentando una forma de espectáculo didáctico que aplicó más tarde Brecht en el Berliner Ensemble. En 1927 creó su propio teatro, Piscator Bühne,
Bertolt Brecht fue el creador del teatro épico, llamado así en contraposición al teatro dramático. Rompió con la tradición del naturalismo y el neorromanticismo, transformando radicalmente tanto el sentido del texto literario como la forma de ser presentado el espectáculo, e intentando que el público dejase de ser un simple espectador receptor para desarrollar un papel activo. El arte expresionista expresa los sentimientos y estados de ánimo del autor en sus obras. Este arte también expresa el lado pesimista de la vida. Cuando hablamos de los sentimientos nos referimos al de las guerras, el dolor, la angustia y la depresión. Todo esto surge luego de la Segunda Guerra Mundial y los periodos que de entreguerras que hace al origen de la línea del pensamiento del movimiento. Esto es en resumidas palabras el grito de la gente que lo estaba pagando. Esto último dicho junto con las pinturas permite el surgimiento de las vanguardias que expresan los sentimientos más ocultos del ser humano en torno al tiempo y al contexto en el que viven. You